Buen día, jóvenes. Empezamos el momento de la geografía, siempre dirigido por su asesor, con su consultor, su profesor, Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del quinto año de secundaria preuniversitaria. El tema del día de hoy corresponde al segundo bimestre, es el tema número 2, que viene a ser el relieve de la región andina y de la selva del Perú. Jóvenes, en primer lugar, las características de nuestra cordillera andina, de esa franja accidentada y muy típica en el Perú, tiene algunas características fundamentales. Como ustedes están viendo acá en la gráfica de relieve andino, vemos que al empezar ya la parte de sobre los 500 metros de altitud, por ejemplo, que ya pasamos la región Yunga. Entonces, a partir de ahí ya tenemos algunos accidentes que son notorios, como por ejemplo, lo fundamental, lo más extenso que hay en toda la parte andina son las mesetas. Y hay que ir a la definición. Una meseta, recuerden así, una meseta es una llanura que está sobre los 500 metros del nivel del mar. Eso no diferencia de cualquier llanura que pueda ser así, ¿de acuerdo? O sea, cualquier pampa. Una meseta es una llanura, así, de gran extensión, en este caso, que está sobre los 500 metros del nivel del mar. En el caso de los Andes peruanos, las mesetas se llaman interandinas, están entre las cordilleras. Y esa gran extensión de mesetas que tenemos, esas llanuras interandinas, han servido para formar las principales ciudades, como el caso de Cajamarca, el caso del mismo Huancayo, Puno, está en esa gran meseta del Collao, por ejemplo, las mesetas Cusco, todas esas ciudades principales están en mesetas. Pasando a la cordillera nos encontramos con una gran llanura que son mesetas y ahí se han instalado las principales capitales de los departamentos y que también se aprovecha pues por los ríos, todos esos valles que se forman en el lado de las mesetas en las montañas. Recuerden ustedes que tenemos tres tipos de mesetas. Las mesetas llamadas Piamonte, en la que están la meseta, en este caso, entre el mar y las cordilleras, ¿cierto? Esa es una meseta llamada Piamonte. Las mesetas intramontanas, las que están entre las montañas, y las mesetas continentales, las que están aisladas, solas, en una llanura sola, así como Mato Grosso, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Esas son llanuras, mesetas continentales. Ahora, en cuanto a la expresión de cordilleras, en nuestro sistema llamamos cadenas a los grandes sectores, como por ejemplo decir la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. En el Perú tenemos lo siguiente: si empezamos del sur, hay dos cadenas importantes, la cordillera que se puede llamar volcánica, que viene de Chile, la cadena volcánica que agarra Tacna, Moquegua y llega hasta Nudo de Vilcanota, y la cordillera, en este caso oriental, que le llaman Real también, Palomani, esta cordillera o de Carabaya, estas dos cordilleras se unen en el Nudo de Vilcanota, y a partir de ahí salen tres ramales. Eso les comento esto porque vean que todo eso tiene que ver en la serranía peruana. Estos tres ramales se les llama cadena occidental, central y cadena oriental. Y se unen en el nudo de Pasco. A partir de Pasco van a salir también tres ramales básicos: el occidental, central y oriental. Aunque hay un ramal adicional que sale por la selva, entre Ucayali, Loreto, que es la de Contamana. La particularidad de estas cordilleras es que, por ejemplo, ya en el sector norte, la cordillera o la cadena central, llamada así,
se une con la cadena oriental, en la frontera ya de Ecuador, que la conocemos como la cordillera del Cóndor. Aparte de ello, jóvenes, aparte de estas cadenas, por los sectores que pase, las características particulares, va a tomar nombres algunas cordilleras. Las cordilleras que están dentro de las cadenas toman nombres de acuerdo al lugar, a los departamentos. Entonces, nombres particulares. Por ejemplo, en el norte tenemos que la cadena occidental se divide en dos, en lo que es la llamada Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. ¿Se dan cuenta? Entonces, así también tenemos por el centro la cordillera, en este caso, de la Viuda, que está al norte de Lima, Turpicota, por ejemplo, Huancavelica, o la cordillera Marcaballe, que está en el centro, por Junín, en este caso, Cerro de la Sal, por ejemplo, que está por Pasco, en la oriental. Bueno, y así, una serie de cordilleras toman nombres de acuerdo al departamento que pasa, ¿de acuerdo? Ahora, eso en cuanto a las mesetas, en cuanto a las cordilleras, montañas, valles. Hay macizos, el término macizo, ¿qué viene a ser un macizo? Es un conjunto de nudos, un conjunto desordenado de montañas. Ese viene a ser un macizo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de nudo, la unión de dos o más cordilleras forman un nudo, centro central. Eso le llamamos el nudo, así como el nudo de Vilcanota, el nudo de Pasco, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos esa característica. Después, ahí ustedes ven, aunque hay muy poco en la costa, sí hay cerros, como ustedes ven ahí, o las colinas, por ejemplo, terminación de las cordilleras, en unas ciertas colinas, terminaciones que hay. Eso en cuanto a contrafuertes. Luego vamos a tener también en la serranía, de repente van a notar ustedes cañones y algunos pongos. Los cañones son cuando el río erosiona a la cordillera en una forma estrecha, profunda, rocosa, así como el cañón del Colca, ¿no? El Colca, por ejemplo, también hace Iscuchaca, el cañón de Iscuchaca, así por formas profundas, rocosas, es un cañón. Y cuando el río erosiona la cordillera en una forma amplia, entonces se llama pongo. Un río erosiona, por ejemplo, el pongo de Rentema, el pongo de Manseriche, erosiona la cordillera en una forma amplia, no así estrecha y profunda. Y cuando es una forma amplia, entonces se le denomina pongo. ¿De acuerdo? Eso como características más resaltantes en el relieve andino, lo que hay. Como les mencionaba a ustedes, los sectores acá en el mapa, pueden ver, comúnmente se habla de los Andes del Sur que les decía, esa parte, luego los Andes del Centro, que ustedes ven en la gráfica, del nudo de Pasco, por ejemplo, en este caso, hasta el nudo de Vilcanota, todo eso es Andes del Centro, formada por las tres cadenas que les decía, la cadena occidental, central y oriental. Y los Andes del Norte se llaman a partir del nudo de Pasco hasta la frontera con Ecuador. Esta gráfica, este esquema que se ha copiado, es uno de los que está más relacionados, un poco más real que los otros. Por ejemplo, acá se nota que en muy pocos mapas sale la unión en la parte alta de la central con la oriental en la frontera con Ecuador. Claro, y esa es la cordillera del Cóndor. Y eso es muy bien. Aquí, claro, les ha faltado la cordillera de Contamana o Contamaná, la que sale hacia la Ucayali y Loreto. Pero es unos esquemas más realistas. Tiene, por ejemplo, en la cadena occidental, aquí ven ustedes dos ramales, ¿no? Que a partir del nudo, en este caso, de Ollón, se abre la cadena occidental en dos partes, formando la cordillera negra, que está para el occidente, y la cordillera blanca para el oriente. Y se une, como ustedes ven acá, otra vuelta en un nudo, llamado el nudo, en este caso, de Pelagatos. Y se dice comúnmente que del nudo de Ollón a nudo de Pelagatos hay 180 kilómetros, que es lo que se determina la extensión del Callejón de Guaylas. El Callejón de Guaylas se llama así porque está entre la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca y es recorrida por en medio por el río Santa en este caso. Este es un esquema un poco más real
¿no?, de lo que les hablaba de las cordilleras. Ahora, en cuanto al relieve de la selva, en el relieve de la selva hay otras particularidades. Casi lo fundamental, se habla de una selva, ya hemos visto, llamada selva alta y selva baja, la selva alta o rupa rupa en este caso, o la selva baja, o también llamada Omagua. En los accidentes más notorios que hay en la selva, en este caso tenemos, por ejemplo, la formación de cuevas o grutas, que es por aguas filtrantes, aguas subterráneas, y que han hecho una especie de, así como ustedes ven en la gráfica, de grutas de visita turística mayormente, pero son accidentes geográficos que se presentan ya como en el Boquerón de Padre Abad, grutas que están en este caso en la parte de la selva. Y lo que le mencionaba, los pongos, acá al costado ustedes ven pongos. Los pongos, hay un río, erosiona bien usted la cordillera, pero de una forma amplia, no estrecha. Ese es un pongo. Va a erosionar de forma amplia la cordillera. Pero si fuera estrecho, profundo, rocoso, ya no sería pongo, sino sería un cañón. Y en la parte baja vienen ustedes los valles longitudinales. En medio de esa sábana, en medio de todo esa sábana verde, ahí tenemos esas llanuras verdosas, ahí se forman las ciudades, en los llamados filos o altos. En las partes más altas, porque así hay zonas más bajas, donde no se puede, porque ahí surgen las tahuampas, por ejemplo, en este caso se forman los meandros, y entonces ahí hay zonas fangosas, ahí no se puede construir ciudades. Cuando hablamos de la selva también hay que distinguir algo importante. Es el caso, por ejemplo, de los ríos. Por la misma llanura, como no es un declive, como los ríos de la costa que vienen así con una pendiente, allá no. En la selva son llanos, entonces los ríos se desplazan lentamente. Pero al desplazarse lentamente y con las fuertes lluvias, que hay intensas lluvias, estos se desbordan, como ustedes ven en la gráfica. Se desbordan y las aguas del río principal salen a los costados alrededor. Y cuando sucede esto, la forma fangosa, es lo que se llaman los meandros. Se desvían, parte del río salen. Ahora, inclusive, como ustedes ven aquí en la gráfica, cuando salen las aguas, se desborda el río, salen las aguas, se empozan, así como ustedes ven acá a la derecha, se posan en un lugar, quedan emposados, baja el nivel de las aguas, el río continúa, pero esa agua que se quedó emposada en esa concavidad, ya se quedó ahí. Y entonces ahí se forman, a esto lo que se llama las cochas. Cochas son ahí tipo lagunas que se forman, son las que en la selva le decimos las cochas. ¿De acuerdo? Eso como una forma. Y meandro es, como le repito, cuando se desbordan las aguas, esos son los meandros que forman las cochas. Ahora, en la parte ya aquí gráfica, ya no en fotos, sino en gráfica, miren ustedes, hay algunos términos que deben distinguir. Por ejemplo, en el río, lo que está al costado del río, que mayormente paran con fango, que constantemente el río se desborda, vienen a ser las tahuampas, donde hay árboles de fuertes raíces, en este caso, y fangoso, son tahuampas. O también en zonas llanas, que no hay árboles, pero que también están con aguas así constantemente, son las restingas, como ustedes ven ahí en la gráfica. Y cuando en forma general en la selva nos vamos a las partes de mayor elevación con respecto al río, a eso se llaman los altos, ¿de acuerdo? Y ahí le decía, en los altos, en lugares llamados así altos, es donde se construyen, donde se instalan las capitales, las ciudades, porque ahí hay poco desborde de las aguas, no llega el desborde, ¿no? A pesar que hay lluvias, pero en esos lugares se quedan los altos. Y luego le llaman filos, a los filos le llaman a las partes más altas ya. En las partes altas, cuando están los cerros cubiertos de vegetación, en las partes altas le llaman filos. Estas son las partes que mayormente se conocen. A esto pues se agrega lo que le decía, ¿no? Los meandros, ya hemos visto anteriormente, las cochas, ¿no?
cómo se forman las lagunas artificiales, son características de esta zona. En el Perú, en la selva baja, es la zona más extensa que tiene el Perú. Amplia vegetación, una cuenca hidrográfica amplia que todavía no ha sido explotada totalmente, a pesar de la tecnología y los avances en el Perú, no ha sido explotada totalmente, y ahí tenemos pues una variedad de flora, fauna, y su ambiente es muy característico. Acá, recuerden, si juntamos todo lo que se ha estudiado, aparte de la alta temperatura, hay humedad, porque está casi a nivel del mar, hay humedad alta, pero hay fuertes lluvias. Entonces, hay zonas muy lluviosas, en este caso. Son características de este clima también y del relieve. Bien, jóvenes, es un resumen de esta primera parte. Ya saben que el resto se los he enviado por lo que concierne un archivo en Word. Muchas gracias por su atención, jóvenes.